Semana número 8, tema atmósfera, calentamiento global, cambio climático. ¿Listo? A ver. La atmósfera. Respecto a la atmósfera, ya, ahí la atmósfera. La capa que es pregunta, la capa que es pregunta es la troposfera. ¿Sí? Troposfera. El aire que respiramos forma parte de la troposfera. La contaminación atmosférica ocurre en la troposfera. El calentamiento global, troposfera. Gases densos, troposfera. Y en la troposfera, el gas predominante es nitrógeno. Cuidado con marcar oxígeno. Oxígeno es el número 2. Número uno, número uno, número 2. Número 3 está dentro de otros. Otros gases, argón. Argón sería el tercer gas predominante en la atmósfera. Y el cuarto gas es el CO2, dióxido de carbono. ¿Cuáles son los gases predominantes? Nitrógeno, oxígeno, argón y el dióxido de carbono. Hacemos uso del oxígeno. ¿Está bien? Hacemos uso del oxígeno. Inhalamos en mayor porcentaje nitrógeno. Ingresa nitrógeno, sale nitrógeno. El hombre no hace uso directo del nitrógeno. En cambio, oxígeno, dióxido de carbono. Nosotros hacemos uso de oxígeno. Entonces, el segundo gas predominante redondeando 21%. El tercer gas, argón, ¿de acuerdo? Eh, Tercer gas predominante. Y el cuarto gas, CO2. ¿Cuál de los cuatro gases es el gas del cambio climático? Respuesta, chicos. ¿Cuál de los cuatro es el gas del cambio climático? Activen su audio. El nitrógeno, oxígeno, argón, CO2. ¿Cuál sería la respuesta? CO2. CO2 es la clave. CO2. Y el CO2 por actividad humana, el CO2 por actividad humana, ¿ya? Se encuentra en proceso de ascenso. Se encuentra en proceso de ascenso. Entonces, es pregunta troposfera. Estratosfera es pregunta. Chicos, a ver, ¿por qué podría ser pregunta estratosfera? A ver, respuesta. ¿Por qué la estratosfera podría ser pregunta en una evaluación? Radiaciones UV. ¿Cuál? Radiación UV. A ver, respuesta. ¿Por qué la estratosfera podría ser pregunta? Porque la capa de ozono se encuentra en la estratosfera. Estratosfera es pregunta por la capa de ozono. Y la capa de ozono impide, filtra, refleja a la radiación ultravioleta. Pero el ozono se encuentra en la estratosfera. Estratosfera. Entonces, las capas que podrían ser preguntas en una evaluación, ¿ya? Es troposfera y estratosfera. Termósfera
o ionosfera es zona donde se encuentran satélites artificiales. Satélites artificiales. Externo. Externo a la atmósfera. ¿Ya? Bien, ¿qué es atmósfera? Es una mezcla de gases. No solamente hay gases, también hay partículas. Que esa atmósfera es la capa gaseosa, es una mezcla de gases, es una mezcla de que envuelve a la Tierra, ¿sí? Pero no solamente hay gases, también hay aerosoles, partículas sólidas y líquidas en suspensión, aerosoles. En la atmósfera existe gases y partículas, micropartículas en suspensión. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué la atmósfera rodea al planeta? ¿Por qué la atmósfera está rodeando al planeta? Y me da respuesta, chicos. ¿Por qué la atmósfera debe rodear al planeta? Si es un conjunto de gases. ¿A qué se debe? Si es gases, es una mezcla de gases. ¿Ya? Es una mezcla de gases. Profesor, para otorgar ciertas condiciones de vida como el clima, quizás. A ver, si no hubiera atmósfera, no hay vida. ¿Ya? De hecho, si no hay atmósfera, no hay vida. Pero si es una mezcla de gases, ¿por qué deben rodear el planeta Tierra? Además, está bajo la influencia del viento solar. El viento solar debe expulsar a esa mezcla de gases. Y respondes así. ¿Por qué rodea el planeta? Por la gravedad. La gravedad retiene. La gravedad retiene. Menor espesor de atmósfera en los polos, achatamiento polar y en la línea ecuatorial, ensanchamiento ecuatorial. Entonces, mayor espesor de aire en la línea ecuatorial y menor espesor de aire en los polos. Achatamiento y ensanchamiento. La gravedad retiene a los gases. El Sol dinamiza. El Sol dinamiza. Si solamente actuase la gravedad, toda esa mezcla de gases estaría a ras del suelo. ¿Por qué existen gases hasta 4.000, 5.000 metros, 6.000 metros de altitud? Porque los rayos solares, su función es dinamizar. ¿Qué hacen los rayos solares? Dinamiza. ¿Qué hace la gravedad? Retiene. La gravedad, la gravedad retiene, ¿de acuerdo? Retiene a esta mezcla de gases y la radiación solar dinamiza. Radiación solar, ¿cuál es su función? De dinamizar, ¿ya? Dinamiza esa mezcla de gases. Dinamiza. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si no hubiese gravedad? La Tierra no tendría atmósfera. ¿Y qué pasaría si solamente actuase la gravedad? Toda esa mezcla de gases estaría a ras del suelo. Entonces, para que exista atmósfera, hay dos factores: gravedad que retiene y la radiación solar que dinamiza. ¿Cuáles podrían ser preguntas referentes a la atmósfera? Troposfera y estratosfera. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera y el aire que respiramos forma parte de la troposfera, donde predominan gases densos a ras del suelo, gases livianos lejos del suelo, alejados. ¿Ya? ¿Qué más? Continuamos analizando. La atmósfera tiene importante papel en calentamiento. La atmósfera retiene. Hay vapor de agua, hay CO2 natural, hay CO2 artificial, por lo tanto retiene. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería más de varios grados bajo cero, ¿correcto? Porque hay una mezcla de gases que retienen energía a los rayos infrarrojos. Si no hubiera atmósfera, te expones al sol, alta temperatura y en la noche bajo 0 grados.
La atmósfera es importante para la vida. Esto se debe principalmente a los dos gases. ¿Cuáles son los dos? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos gases termorreguladores que de día absorben energía y de noche liberan energía? ¿Cuáles son los dos gases termorreguladores? Es el vapor de agua y el dióxido de carbono natural. El CO2 y el vapor de agua retienen calor de día y en la noche liberan energía. Los que viven cerca de masas de agua, masas de agua retienen calor de día y de noche liberan energía. Entonces, ciudades que están próximas a lagos, mares, océanos, el contraste térmico entre día y noche es menor. En cambio, una ciudad que está lejos de masas de agua, alejado, de día alta temperatura y en la noche baja temperatura. Hay un contraste térmico mayor, ¿ya? Entonces, el agua retiene energía, el CO2 natural y artificial retienen energía, de día y de noche liberan energía. A estos dos gases se le llama termorreguladores, regulan la temperatura. Muy bien. Es importante entender que el clima terrestre, tema anterior, ¿en qué capa de la atmósfera opera el clima? En la troposfera. En la troposfera, ¿ya? La mayor concentración de los gases de la atmósfera ocurre en la troposfera, gases densos, en el que el clima terrestre opera, correcto. Entonces, troposfera es pregunta. Troposfera es pregunta. El aumento de la troposfera de gases de efecto invernadero, pero de gases de efecto invernadero de origen humano, de origen humano, de origen antropogénico, de origen humano, ¿de acuerdo? ¿En qué capa de la atmósfera está ocurriendo incremento de gases de efecto invernadero de origen humano? En la troposfera. En la troposfera. ¿Ya? Ahí se ha incrementado su capacidad de absorber ondas infrarrojas, generando elevación. Mira, a ver. Este es el Sol. Y esto es la superficie. Superficie terrestre. El Sol es un emisor de ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? El Sol es un emisor de ondas electromagnéticas. El Sol es un emisor de ondas electromagnéticas. Emisor de ondas electromagnéticas. En el núcleo del Sol se generan rayos gamma. Ondas electromagnéticas, rayos gamma. ¿De acuerdo? Rayos ultravioleta. ¿Ves? Rayos X, rayos ultravioleta, ultravioleta, luz visible, y cuando choca con la superficie, rayos infrarrojos, rayos infrarrojos, rayos infrarrojos, ¿de acuerdo? Rayos infrarrojos. Estas son ondas electromagnéticas. Ojo, la luz visible, cuando colisiona con la superficie, cambia de frecuencia. Ya, ondas cortas, rayos gamma, ondas largas, infrarrojo. La onda que transporta calor es infrarrojo. Aquí está, ondas infrarrojas. Falta la R. Ondas infrarrojas.
Este es el responsable de calor. La luz visible se convierte, la luz visible al chocar cambia de frecuencia infrarrojo y esa onda es de calor. Y si en la atmósfera, de acuerdo, en la atmósfera, existen nubes cargados, por ejemplo, de CO2, de CO2, cargados de CO2, o posiblemente cargados de metano. Estos son gases de efecto invernadero. Este tipo de nubes, a ver, si me dejé entender, la luz visible choca y cambia de frecuencia, ¿ya? Menor frecuencia. Y esta onda de menor frecuencia no atraviesa nubes cargados de gases de efecto invernadero. Retorna, son devueltos. Y la onda calor es infrarrojo. La onda calor es infrarrojo. Entonces, ¿qué está pasando en la troposfera? Se está incrementando la temperatura porque un rayos infrarrojos de una onda de menor frecuencia no puede atravesar nubes que tienen alta concentración de gases de efecto invernadero. Hay un retorno. Si no hubiese nubes, simplemente esta onda, si Si no hubiese nubes, simplemente la energía se va al espacio. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ondas infrarrojas o rayos infrarrojas es pregunta, son ondas de menor frecuencia respecto a la luz visible y son ondas calor. ¿Ya? Pues seguimos explicando. Cambio climático. ¿Dónde ocurre el cambio climático? En la troposfera. ¿Dónde ocurre el calentamiento global? En la troposfera. En la troposfera. El calentamiento global, el calentamiento global es el responsable del cambio climático. El calentamiento global es el responsable del cambio climático. Y para que ocurra incremento de temperatura media, ¿de acuerdo? De temperatura media, está ocurriendo ascenso o incremento de, de gases, ¿de acuerdo? De gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero de origen humano. El incremento, el incremento de gases de efecto invernadero de origen humano, antropogénico, marcada así, es el responsable del calentamiento. Y el calentamiento es el responsable del cambio climático. La Tierra atraviesa por fase de enfriamiento, calentamiento, calentamiento. ¿Sí? Pero estamos en una época de calentamiento. Por ejemplo, el profesor de Historia Universal dice Pleistoceno. Época, época Pleistoceno. Es una época de enfriamiento. Ahora estamos en época de Holoceno. Entonces, época Holoceno. Y época Holoceno es época de calentamiento. Esto es normal. La Tierra pasa por una fase de enfriamiento, luego viene una época de calentamiento. La época actual es el Holoceno, ¿sí? Y ese calentamiento que debe ser gradual, ¿de acuerdo? Gradual por intervención humana,
por intervención humana, estamos pisando el acelerador del calentamiento. El hombre es el principal responsable del calentamiento global. A ver, chicos, activen su audio. ¿Qué entendemos por calentamiento global? Qué es calentamiento global? Respuesta. ¿Qué entendemos por Aumento de calentamiento? temperatura. Ya, sí, sí, correcto. Falta una palabrita. El Es aumento. el aumento medio de la temperatura global. Correcto. Esa es la clave que es marcar. Calentamiento global es aumento, incremento de la temperatura media global. ¿Ya? Ya se supone que temperatura media es global. La temperatura media, vamos a suponer un ejemplo, temperatura, una temperatura igual 15 grados Celsius. 15 grados Celsius. Esta temperatura de 15 grados media, temperatura, temperatura eh, igual a 15,8 grados Celsius. ¿Qué pasó con la temperatura media? ¿Qué está ocurriendo con la temperatura media? La respuesta es, la temperatura media va en ascenso. A eso es lo que denominamos calentamiento global. ¿Y por qué la temperatura media va en ascenso? Por el incremento de gases de efecto invernadero de origen humano. De origen humano. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió para que se incremente gases de efecto invernadero? ¿Qué pasó en el siglo XVIII, XIX? ¿Ah? La industria comenzó a quemar, a producir energía quemando petróleo, gas, carbón, y eso ocurrió, respuesta chicos, ¿en qué momento aceleramos el consumo de combustible de origen orgánico, de origen fósil? Aplica en el curso de Historia Universal. ¿En qué contexto se incrementó el consumo de combustible de origen fósil? Puede ser carbón, Por las petróleo. revoluciones industriales. Correcto, esa es la clave, ¿ah? Revoluciones industriales. Revoluciones industriales. En la primera revolución industrial, fuente de energía, carbón. ¿De acuerdo? Segunda revolución industrial, fuente de energía, petróleo. Revoluciones industriales. A consecuencia de las revoluciones industriales, ¿de acuerdo? Hubo incremento de ¿qué, chicos? Hubo incremento de gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero antropogénico, de origen humano. ¿Y cuál es el principal gas de efecto invernadero de origen humano? Por combustión de carbón, petróleo y gas. Lo que dijo hace un momento una compañera. ¿Cuál es el principal gas del efecto invernadero? Respuesta. El CO, el CO2. El dióxido de carbono es el principal gas. ¿Y cómo se incrementó el CO2? A consecuencia de las revoluciones industriales. ¿De acuerdo? Estamos en una época de calentamiento. Este calentamiento, que debe ser lento, se está acelerando por intervención humana. Entonces, ya tienes orden, ¿eh? Ascenso de gases de efecto invernadero genera calentamiento.
y el calentamiento global genera cambio climático. Ese es el orden secuencial. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, miren la explicación. Desde el comienzo de la revolución industrial, la concentración de CO2, combustión de origen fósil, de energía de origen ha aumentado significativamente. Correcto. Lo que relaciona de manera casi lineal con el aumento de la temperatura. A más CO2, mayor incremento de temperatura. ¿Listo, chicos? Efecto invernadero. Estas son letras. Primero vamos a analizar imagen. Todo lo que está desde el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 se encuentra en la siguiente imagen. A ver. El, el Sol, ¿qué es? ¿Un emisor de qué, chicos? El Sol es un emisor de, participen, es un emisor de ondas electromagnéticas. Magnéticas. El Sol es un emisor de ondas electromagnéticas. En el núcleo del Sol se genera rayos gamma, rayos X. A medida que cambia de frecuencia, de acuerdo, por ejemplo, infrarrojo, microondas, ondas de radio, son ondas electromagnéticas. Pero ¿dónde tiene su origen? En una estrella, por fusión termonuclear. El origen de estas ondas electromagnéticas es por fusión termonuclear. ¿Y dónde ocurre fusión? En el núcleo del Sol. ¿Ah? Fusión termonuclear. Nuclear. ¿Listo? Fusión termonuclear. Así se generan ondas electromagnéticas. La energía del Sol o radiación cae sobre la Tierra. Listo, cae. Número 2, parte de la energía se refleja. Si hay nubes, refleja. Si no hay nubes, la luz visible, por favor, si me dejé entender. Vamos a suponer que esto es luz visible. ¿Luz visible en qué se convierte? Respuesta, chicos, es pregunta para el examen. Al chocar con la superficie, ¿la luz visible en qué se convierte? Rayos Así, infrarrojos. correcto. Así es. Es lo que tienes que marcar. Pero estos rayos infrarrojos, ¿qué es? ¿Qué dije? Son ondas de calor. Si no hay nubes, se pierde en el espacio. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero si hay nubes cargados de gases de efecto invernadero, chocan, se supone que tiene menor frecuencia. Voy a escribir, rayos infrarrojos tiene menor frecuencia. ¿Ya? Menor frecuencia. Menor frecuencia. Y rayos infrarrojos de menor frecuencia no puede atravesar nubes cargados de CO2 o de gases de efecto invernadero. Entonces retornan, ¿sí? Este es el punto. Eh, Dice, parte de la energía se remite a la Tierra ganando más calor. Entonces los rayos infrarrojos son devueltos. Y en la troposfera hay incremento de calor. Y al incrementarse calor aumenta la temperatura. Así es. En resumen, ¿ah? En resumen dice, el efecto invernadero es un proceso natural. Claro, el efecto invernadero es importante para la vida, pero el aporte que hace el hombre ya es negativo, esencial para la vida en la Tierra. Gracias a él, a efecto invernadero natural, no antropogénico, ¿de acuerdo? Gracias a él, la temperatura promedio del planeta es de aproximadamente 15 grados, en lugar de menos 18 grados, recordando que el CO2 y el vapor de agua retienen energía. Esa estima sería sin la presencia de estos gases, ¿ya? Es importante el CO2 natural, es importante el vapor de agua, pero el exceso del aporte que hace el ser humano a realizar combustión de energía fósil
está concentrando gases de efecto invernadero que impiden que el rayos infrarrojos salga al espacio, más bien se concentre en la baja atmósfera. Y al concentrarse en la baja atmósfera hay un incremento de calor y este incremento de calor genera incremento de temperatura y la temperatura media global está en ascenso, y a eso es lo que denominamos gases de efecto calentamiento global, ¿no? Denominamos calentamiento global y el calentamiento global es el responsable del cambio climático. Cambio climático, emisión de gases de efecto invernadero, suministro de energía, ¿ah? Industrias, la agricultura, la ganadería, edificios, transporte. Ese es el origen de gases de efecto invernadero de origen humano. Combustión. Por ejemplo, nosotros antes del gas de camisea, quemábamos petróleo para producir energía. Ahora se produce combustión del gas de camisea y se genera energía. Entonces, 34%, la industria, 24%. ¿Quién es el principal responsable de concentración de gases de efecto invernadero de origen humano? El ser humano. La actividad humana es el responsable. Todos somos responsables directa o indirectamente. ¿Ya? Muy bien. Cambio climático. Cambio climático. A ver, chicos, cambio climático. Cambio climático dice alteración del clima. Correcto. El clima se está alterando. Pero ¿quién es el responsable? La actividad humana. El hombre es el responsable del cambio climático. ¿Sí? Que altera la composición. Estamos aportando gases de efecto invernadero, ¿sí? Causas del cambio climático. Causas del cambio climático. Eh, primero debería ser causa del cambio climático, es el calentamiento global. ¿Y cuáles son las causas del calentamiento global? Incremento de gases de efecto invernadero de origen humano. La deforestación, otro causal, la deforestación. Esto es natural. Esto es un proceso natural. La Tierra pasa por una etapa de calentamiento y enfriamiento, pero la actividad humana está alterando, ¿sí? Está alterando o está acelerando el calentamiento global. Muy bien. ¿Qué más dice? Donde aumento de gases de efecto, hay un incremento de gases de efecto invernadero. Vamos a ver un poquito más para ver en su totalidad. Muy bien. Gases de efecto invernadero. Es pregunta para el examen. ¿Cuál es el principal gas de efecto invernadero? Y respondes. El dióxido de carbono. Y hace un momento una compañera dijo revoluciones industriales. ¿Sí? La industria quema de combustibles fósiles y de sembrado. Ese fue uno de los gases más abundantes. ¿Cuál es el principal gas componente de la atmósfera? El número 1, chicos. Número 2, número 3 y número 4. ¿Cuál es el gas predominante en la atmósfera? Activen su audio. El gas predominante, nitrógeno. Nitrógeno. Segundo gas predominante, ¿cuál? Oxígeno. Oxígeno. Hidrógeno, Nitrógeno, oxígeno y el tercer gas. hidrógeno, Tercer El gas, memoria de corto plazo. Memoria de corto argón, plazo. CO2. el Respuesta, argón, argón. ¿Y el cuarto gas? El cuarto gas, el CO2, Dióxido de profesor. dióxido de carbono. CO2. Entonces, esto es un gas inestable. Usted conoce por curso de química
Nitrógeno es inerte. Argón es inerte. Oxígeno, nosotros hacemos uso de oxígeno, ¿ya? Nosotros hacemos uso de oxígeno. Muy bien. Oxígeno. Hacemos uso de oxígeno, pero este gas es inestable. Hay zonas donde hay mayor concentración y en otras zonas hay escasez. Entonces, el cuarto gas predominante en la atmósfera es el CO2. Es lo que dice, uno de los gases de efecto invernadero más abundantes, el cuarto gas. El segundo gas de efecto invernadero es metano. Metano, nos enteramos porque de repente la abuela, que radica en la selva o en la zona andina o en la costa, pero en otro departamento, está un poco enferma, tiene 85 años y solicita presencia de los hijos. Estuvimos cocinando, dejamos todo en la mesa, porque es la abuela, y cuando retornamos después de 10 días, simplemente la cáscara de plátano, de repente manzana o zanahoria entra en etapa de descomposición. Descomposición. O simplemente hemos cocinado, arrojamos en el tacho y en el tacho se va a un relleno sanitario, descomposición. Siempre metano va a estar relacionado con este término, descomposición de materia orgánica. Descomposición de materia orgánica. ¿De acuerdo? Rellenos sanitarios, pantanos, pantanos. Los rumiantes consumen hierbas, ¿de acuerdo? Y en la noche cuando comienzan a repasar, comienzan a emitir metano. Entonces, la agricultura intensiva como extensiva y todo lo que consumimos entra en descomposición de materia orgánica, es fuente de metano. Fuente de metano. ¿Ya? Metano está presente en los rellenos sanitarios. El CO2 número 1, metano número 2. Número 2. Muy bien. Óxido nitroso. Óxido nitroso. ¿De acuerdo? Óxido nitroso. Mira lo que dice. Fertilizantes. Eso es ese abono artificial. Ese abono artificial de origen humano, se supone que un componente es nitrógeno. ¿Ya? Nitrógeno. Nitrógeno. La ganadería, la agricultura intensiva indirectamente concentra nitrógeno. Y este nitrógeno reacciona con monóxido de oxígeno. Y al reaccionar con monóxido de oxígeno, óxido nitroso. La agricultura intensiva participa en el origen del óxido nitroso. Algunas chicas utilizan medias nylon. Medias nylon. ¿Sí? Algunas chicas utilizan medias nylon. Y para fabricar medias nylon, al usar indirectamente estamos generando óxido nitroso. Ácido nítrico, quema de biomasa, combustión, además es un gas tóxico. Óxido nitroso es un gas tóxico. Todo es de origen humano. Por supuesto que hay CO2 natural, hay metano natural, hay óxido nitroso natural, pero este estamos generando nosotros. Gases fluorados. Voy a cambiar de color del puntero. Gases fluorados. Es netamente, es netamente de origen humano. Puede existir CO2 natural, metano natural, pero no existe hidrofluocarbonos de origen natural. Es netamente de origen humano. Es resultado de la industrialización. Es el resultado
de la industrialización. ¿Ya? Muy bien. Un poquito más vamos a subir. Ahí está. Un poco más gases fluorados. Gases fluorados. A ver, pregunto, chicos, memoria a corto plazo. ¿Los gases fluorados existe en forma natural? Respuesta, chicos, ¿sí o no? Respuesta, no, 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 profesor. no. Sí marcas, no. Es de origen humano, netamente de origen industrial. Por ejemplo, hidrofluocarbonos. Industria de la refrigeración. Todos tenemos refrigeradora. En la espalda de la refrigeradora hay gas. Y ese gas antes, hidrofluocarbonos. En Lima, alta temperatura en verano o en edificios, aires acondicionados. Al tener este aparato, estamos concentrando hidrofluocarbonos, agente para la fabricación de espumas y aerosoles, propelente de aerosoles, hidrofluocarbonos. Perfluocarbonos, fuente, quema de plásticos. Y el plástico es de origen humano. Producción de aluminio, fabricación de semiconductores. El laptop, tu celular. Cojo mi celular. Wow, rojo, está de color rojo. 5% de batería. Entonces busco finalmente enchufo y voy a recargar. Porque necesito estar comunicado. Y el semiconductor deja pasar energía. Deja pasar energía. Y cuando llega al 100% lo bloquea. Entonces, ahí se llama semiconductores. Disolvente de limpieza y agente para fabricación de espumas. Mira, todos tenemos celulares, tomacorriente, enchufes, etcétera, aparatos modernos que tienen semiconductores. Entonces nosotros, directa o indirectamente, estamos concentrando un gas fluorado que es perfluocarbonos. Hexafluoruro de azufre. Hexafluoruro de azufre. Fabricación de aislantes dieléctricos. Cambio de color. Aislante dieléctrico. Que hay una toma corriente o un centro de distribución de, simplemente de distribución de energía. Y resulta que en esta zona existe, son menos así, zona de distribución de energía en una urbanización, etcétera, etcétera. Este aparatito está elaborado con hexafluoruro de azufre, aislante dieléctrico, aislante dieléctrico, transformadores. Solamente en un cuarto, ¿cuántos transformadores, cuántos interruptores de distribución de energía tenemos? Por la modernidad tenemos varios en cada cuarto. Y en nuestra casa habrá pues por lo menos 20 interruptores, etcétera. Entonces nosotros estamos concentrando hexafluoruro de azufre. Trifluoruro de nitrógeno. Mira, chicos. Trifluoruro de nitrógeno. Fabricación de pantallas planas. Un compañero me decía, profesor, en una clase, no ya presencial, en mi clase, en mi sala tengo un televisor enorme, profesor. Incluso la empleada tiene su televisor a pantalla plana. Y resulta que cuando tocamos la pantalla, se mueve algo. Trifluoruro de nitrógeno. Fabricación de pantallas planas de cristal, paneles solares, semiconductores y en la producción de láseres químicos. Nosotros estamos generando, y sobre todo, chicos, para que tengan idea,
estos gases fluorados tiene mayor potencial para retener energía, mayor potencial para retener energía. Si CO2 captura 1, hexafluoruro de azufre puede capturar 22.000 veces más que el CO2. Tiene mayor potencial. Si tiene mayor potencial, ¿por qué no es? ¿Por qué no es el principal gas de efecto invernadero? ¿Por qué no es? Porque está dentro de, se está concentrando, ¿de acuerdo? Pero no, el cuarto gas dijimos hace un momento, es el CO2, por ser el cuarto gas. Pero estos son los que tienen mayor potencial hidroeléctrico, los gases fluorados, de origen netamente humano. Estos gases de efecto invernadero, ¿qué hacen? Retienen más calor. Correcto, retienen. ¿Ya? ¿En qué capa? En la troposfera, correcto. Y provoca el calentamiento. Esto sí es correcto. Provoca calentamiento, el calentamiento global. Y lo que dijo una compañera, que es calentamiento global, aumento de la temperatura media. ¿Sí? Aumenta la temperatura media. Y este calentamiento global, a ver chicos, a ver, vamos a reducir este calentamiento global. A ver, este calentamiento global, es responsable ¿de qué? Del cambio climático. Del cambio climático. Y estos gases de efecto invernadero generan calentamiento global. Así es la relación. El incremento de gases de efecto invernadero, calentamiento, y el calentamiento genera el cambio climático. Cambio climático. Memoria de corto plazo. ¿En qué época geológica nos encontramos? ¿En qué época geológica nos encontramos, chicos? Los Holoceno, correcto. Poblamiento de América ocurrió en el Pleistoceno. Mira, a ver, esto podría ser pregunta. Podría ser pregunta porque está en la separata, pero no en el PPT. Mira, a ver, separata. Dióxido de carbono, 1, valor de referencia. Tiempo aproximado de 100 de cientos a miles de años. Mira, el dióxido de carbono. Metano, 12 años. Óxido nitroso, 114 años hasta 270 años. Perfluorocarbonos, eh, potencial hidroeléctrico, retiene calor entre 6.500 a 9.200, pero está en la atmósfera 50.000 años. Hexafluoruro de azufre, 23.900. El hexafluoruro de azufre, chicos, es el que tiene mayor potencial para retener calor. Y va a estar en la atmósfera 3.200 años. 3.200 años. Perfluorocarbonos, 50.000 años. Pero el que tiene mayor potencial para retener energía, respuesta, hexafluoruro de azufre. ¿Ya? Muy bien, chicos. Consecuencia del cambio climático. Consecuencia del cambio climático. Mira, a ver, ¿es una realidad? Es una realidad. Es una realidad. Se supone que el oso polar, el oso polar, el oso polar, su hábitat del oso polar es el polo norte, ¿sí? Del pingüino es el polo sur. Pingüino, polo sur, ¿ya? ¿Por qué tema desarrollado? Tema desarrollado. ¿Por qué en los polos existe agua en estado sólido? ¿Por qué en los polos existe agua en estado sólido?
¿Cómo llegan los rayos solares a la zona polar? ¿Cómo llegan los rayos solares a la zona polar? Tangencialmente. Correcto. ¿Y en cuál de los polos existe mayor reserva de aguas criológicas? Es decir, agua en estado sólido. En la En el sur, creo. Antártida. En la Antártida, porque es un continente. El Polo Norte es un mar congelado. ¿Ya? Entonces, el hábitat del oso polar está en reducción a consecuencia del calentamiento global. ¿De acuerdo? La temperatura media va en ascenso. Esto sería la línea ecuatorial. Línea ecuatorial. Y resulta que, como la temperatura media va en ascenso, en expansión, ¿qué está ocurriendo? Tropicalización. Quiere decir que eh, se expande mayor temperatura. Y formas de vida de alta latitud está en peligro de extinción. Enfermedades tropicales va en expansión. Antes, más o menos hace 50 años, por ejemplo, en la isla de Gran Bretaña, ¿se podría sembrar olivos, o sea, aceituna? No, ahora se puede sembrar. ¿Por qué? Cambio climático, ¿sí? Adelgazamiento de los casquetes polares, principalmente ¿dónde? En el Polo Norte, porque Polo Norte es mar congelado, océano congelado. En cambio, la Antártida es un continente. Sobre esas rocas existe agua en estado sólido. Aumento y severidad de olas de calor, ¿correcto? En Europa, en verano, alta temperatura. Derretimiento de los glaciares. ¿Qué está pasando con la cordillera Blanca? ¿Qué le ocurre al Nevado de Huascarán? Que se encuentra en contracción a consecuencia del incremento de temperatura media, derretimiento de los glaciares. Correcto. Esto podría ser pregunta. Adelgazamiento de la capa de ozono, reducción de costa por invasión. ¿Qué quiere decir? Si el agua de los océanos o el agua de la zona polar, el agua de la zona polar, pasa de estado sólido a líquido, los glaciares de la Antártida se desprenden y al desprenderse flotan y hay aporte de agua y entonces está ocurriendo incremento del nivel del mar. El incremento del nivel del mar genera invasión reducción de costa. Entonces Callao podría reducirse por incremento del nivel del mar, porque el agua en estado sólido pasó a estar líquido. Elevación del nivel del mar. ¿Qué continente está en peligro de desaparecer por incremento del nivel del mar, chicos? ¿Qué continente está en peligro de desaparecer? Algunas islas ya desaparecieron. ¿Oceanía? Oceanía, ¿correcto? Oceanía. Oceanía. Incremento y mayor frecuencia de las precipitaciones. En algunas zonas lluvias torrenciales, en otras zonas sequía. ¿Ya? Sequías intensas. Y los expertos dicen la Amazonía, la selva baja, la llanura amazónica, hace miles de años era sabana. Y resulta que en la selva baja la precipitación ya no es constante. Y eso se va a incrementar. Y si no ocurre precipitación y la precipitación de repente es estacional, nuevamente surgirán sabanas. ¿De acuerdo? Las lluvias en algunas zonas se incrementan, en otras zonas decrecen. Es una anomalía a nivel global. Emigración de fauna. Aquí estás observando ejemplo de emigración de fauna. ¿Ah? Emigración de fauna. ¿Ah? Pérdida de la biodiversidad. Formas de vida de alta latitud, pérdida de biodiversidad. Menor rendimiento agrícola. Desertificación. Una zona que era altamente productiva, ahora dejó de producir. Está surgiendo zonas áridas por escasez de precipitación.
Y nuestros glaciares de la cordillera de los Andes se encuentran en contracción, consecuencia del cambio climático. Esto no es como algunos dicen, no, es este tipo de problema está siendo generado por ONG, ambientalistas. Vayamos a una cordillera. Cuando era estudiante, visitamos, por ejemplo, el nevado de Pastoruri, un nevado. Ahí podíamos esquiar, pero en ese momento, estoy recordando, el docente dijo, mira, estudiantes, vamos a buscar una grieta y van a coger una moneda o una roca. A ver, suelten esa moneda. ¿Qué tiempo demoren llegar al fondo? Y después vimos que demoraba un determinado tiempo y luego dijo, esto va a desaparecer. Y efectivamente en 2025 aún existe glaciar en Nevada de Pastururi, pero ya está en una contracción terrible. Ya no podemos ascender. Eso es algo real. No es un invento de organizaciones no gubernamentales ambientalistas, sino que es real. Entonces tenemos que hacer algo para acelerar el cambio climático. ¿Ya? Mira, ¿eh? Esto es real, mira. Glaciares, y ahora los glaciares se encuentran en contracción. Eso es. Convención marco. Convención marco. Siempre que alguien que pone en alerta que nuestro planeta esté en proceso de calentamiento son los científicos. Cumbre de la Tierra. ¿Dónde fue Cumbre de la Tierra? Marcas en Río de Janeiro, en el 92. Cumbre de la Tierra. Los científicos, bajo evidencias, demostraron que nuestro planeta la temperatura media va en ascenso. Se demostró. Entonces, en Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en el 92, se firmó Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ojo, Convención Marco. ¿Dónde? En Cumbre de la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Dónde? ¿En qué año? 92, en Río de Janeiro. Objetivo último es estabilizar las concentraciones de gas de efecto invernadero en la atmósfera, situándolas en un nivel que impida interferencias humanas nocivas en el sistema climático. Tenemos que hacer algo para evitar quemar petróleo, reemplazar energía de origen fósil por paneles solares, energías eólicas, mareomotriz. Muy bien, todos de acuerdo. Se firmó la convención. La convención marco entró en vigor el 21 de marzo del 94. Cumbre de la Tierra fue el 92, 2 años más, entró en vigencia. A la fecha son 197 estados los que se han adherido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿De acuerdo? Pero esta convención, chicos, hay una trampa. Los que van a estudiar derecho. Esta convención no obliga a los estados. Resulta que es una convención que pueden incorporarse otros países, está abierto, ¿ya? Pero no es obligatorio, no es vinculante, no es vinculante, no es vinculante. O sea, el Estado miembro de la Convención Marco no está obligado a reducir gases de efecto invernadero, no está obligado. Estados Unidos es parte de la Convención Marco. Estados Unidos. Estados Unidos es miembro de la convención. ¿Por qué? Porque no es vinculante, no está obligado a reducir, no está obligado a cambiar su matriz energética. ¿Ya? A estos países, dice, a estos países se les denomina parte. En otros textos va a aparecer estados parte. Hay 197 estados parte. La convención se complementa, ojo, Convención Marco de las Naciones Unidas.
Se dan cuenta que no hay una norma que obliga a los estados industrializados a cambiar de matriz energética. No hay. Entonces, para complementar, marcas así. En la tercera conferencia de las partes, en la tercera conferencia, la convención se complementa con el protocolo de Kioto. Es COP3, COP3, en la tercera conferencia de los estados partes. COP3, el país miembro del protocolo de Kioto, ahora sí, el protocolo de Kioto es vinculante. Vinculante quiere decir que el estado miembro del protocolo está obligado a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, chicos, ¿Estados Unidos fue parte del protocolo, sí o no? ¿Estados Unidos habrá sido parte del protocolo? Vamos a No. poner sí o no. Y como dijo el compañero, no. Estados Unidos no fue miembro del protocolo de Kioto. ¿Y por qué? Porque el protocolo es vinculante. ¿Estados Unidos es parte de la Convención Marco? Sí, porque no es vinculante. ¿Ya? No es vinculante. Muy bien, dice las partes o estados partes se reúnen anualmente en las llamadas COP, ¿ya? Conferencia de estados partes, ¿ya? De los estados partes, las cuales son de órgano supremo en la toma de decisiones de la Convención Marco. La primera COP se realizó en Berlín. Ya está. Ojo, explico porque es pregunta. No sé, somos como 27 profesores y no sabemos quién se va a internar y puede plantear preguntas y siempre planteamos preguntas. La Convención Marco, ¿de acuerdo? Se creó en la Cumbre de la Tierra en el Río de Janeiro. Pero esta convención no obliga a los estados a reducir. Pero Protocolo de Kioto sí, en COP3 sí obliga. Por lo tanto, muchos estados no son parte del protocolo de Kioto como Estados Unidos. Nunca fue miembro del protocolo de Kioto. Muy bien. COP3. Aquí está COP3. Vamos a reducir un poco. Ampliamos un poco más. A ver, un ratito. Objetivo es explicar. Ya, ahora sí. Protocolo de Kioto. ¿Puede ser pregunta protocolo de Kioto o no? No, profesor, porque ya fue reemplazado. No está vigente el protocolo de Kioto. ¿Ah? COP3 en Japón, en el 97. Es un tratado multilateral que decir diferentes estados. Muchos estados son parte del protocolo de Kioto. Establecido en la tercera conferencia de las partes, COP3, realizada en Kioto, Japón. Dice conocido como el Protocolo de Kioto, que bajo el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor en febrero de 2005. El Protocolo de Kioto entró en vigor en el año 2000, ¿de acuerdo? En el año 2005. 2005. Se firmó en el 97, pero entró en vigor en el 2005. ¿Ya? Muy bien. El protocolo definió las obligaciones de mitigación de 6 gases de efecto invernadero. Aquí están los gases de efecto invernadero. Lo que decíamos un momento, CO2, metano, óxido nitroso y los gases fluorados. Gases fluorados. Falta solamente trifluoruro de nitrógeno. ¿Ya? Estos son los gases de efecto invernadero de origen humano. Causados por actividades humanas. Ah, el hombre. ¿Ya? Que es el origen del calentamiento global y del cambio climático. El compromiso asumido por Estados partes incluido en el anexo 1 de la Convención Marco
conformada por una lista de 35 países desarrollados, ¿quiénes iban a reducir gases de efecto invernadero? ¿Todos o solamente los países industrializados? Países industrializados, países en vía de desarrollo, países emergentes no, solamente los países industrializados. Fue el de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 5% con respecto al nivel del 1990, durante el periodo 2008-2012. Ya, eso fue el 2008-2012. Ahora estamos en 2025. Entre otros acuerdos, el protocolo permite a los países que lo han ratificado descontar de sus emisiones globales de CO2 las absorciones realizadas en sumideros, sistemas naturales, artificiales, como bosques. O sea, que estos países también financian que ciertos países protejan sus bosques, porque el árbol es un sumidero, retira CO2. Entonces, para proteger, si un estado tiene vegetación exuberante, los países industrializados pueden fomentar protección de los bosques, financiar y así puede aportar o reducir concentración de CO2 o de gases de efecto invernadero. ¿Ya? En COP7, dentro de los llamados mecanismos de desarrollo limpio, se acordó la inclusión de los sumideros. ¿Qué es un sumidero? Es un bosque. Ese bosque retira CO2. Dice, a través de los cuales los países desarrollados podrían compensar emisiones de gas. Dice, los países industrializados emitimos gases, sí, pero estoy financiando conservación de un bosque en Bolivia, en Perú, en África. A eso se llama COP7, se determinó. Muy bien, seguimos analizando. COP18, pregunta, examen, eh, en examen a través de la pre. COP18, Doha, Qatar, 2012, 2008 al 2012, Protocolo de Kioto. Los países industrializados deben reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Se aprobó la enmienda protocolo, conocida como enmienda Doha, que establece el segundo periodo, o sea, en COP18 se amplió la vigencia del Protocolo de Kioto. Se amplió la vigencia del Protocolo de Kioto. Hace un momento dije, mencionamos a gases fluorados, faltaba uno. Ahora en COP18, trifluoruro de nitrógeno está en la lista de gases de efecto invernadero y facilita el fortalecimiento unilateral de los compromisos. O sea, en COP18 solamente se amplió la vida del protocolo de Kioto hasta el año 2020. Pero estamos en el 2025 y la respuesta es, el protocolo ya no está vigente, fue sustituido. Vamos a analizar. COP20 en Lima, 2014. En el poder Ollantaytamala, ¿ya? Se sentaron las bases para lograr el Acuerdo de París. Chicos, esto es pregunta, subrayen por favor. El protocolo de Kioto fue sustituido por Acuerdo de París. Protocolo de Kioto ya no está vigente. Está vigente Acuerdo de París. Y el borrador se elaboró en Lima. Y en el 2015 en París se formalizó, ¿ya? Un cambio de paradigma, correcto. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Fácil para reconocer. Acuerdo de París. Dice, si ocurre lluvia, con la lluvia todos se mojan. Todos se mojan. Entonces quiere decir países desarrollados, países, voy a escribir la letra P, países desarrollados, países desarrollados, países en vía de desarrollo, en vías de desarrollo. Muy bien. Países emergentes, países emergentes.
emergentes. Muy bien. El Acuerdo de París, ¿sabe lo que dice? Todos son responsables. Todos. Protocolo de Kioto, ¿quién era responsable? Países industrializados. Acuerdo de París, ¿qué dice? Todos son responsables, pero diferenciadas. Diferenciadas. ¿Quién es el mayor responsable? Los países desarrollados. El segundo responsable, países emergentes, como Rusia, China. Países en vía de desarrollo, también es responsable, porque Perú también emite, su industria la peruana emite gases de efecto invernadero, o la actividad humana emitimos gases de efecto invernadero. Entonces, en el Acuerdo de París, chicos, todos son responsables. Hay una responsabilidad común, pero diferenciada. ¿Quién es el mayor responsable? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién es el mayor responsable? ¿Respuesta, chicos? El mayor responsable son los países desarrollados. El segundo responsable, países emergentes. Y el tercer responsable, ¿de acuerdo? El tercer responsable, países, finalmente, en vías de desarrollo. Acuerdo de París. En resumen. Y debemos evitar, dice, debemos evitar que la temperatura media no se incremente en 2 grados. La temperatura, por ejemplo, decíamos hace un momento, 15 grados Celsius. Debemos hacer todo lo posible, que esta temperatura esté por debajo de 17 grados. 17 grados, por debajo de 17 grados Celsius. Por debajo. La temperatura media no debe llegar a 17. Si llega a 17 grados la temperatura media, habrá un cambio radical de formas de vida. Cambio radical. Eso es el Acuerdo de París. Impedir que la temperatura se incremente en 2 grados. Que la temperatura media suba a 2 grados. Que esté por debajo de 17 grados. Acuerdo de París que se formalizó en París en el año 2015. Aquí está. COP21 París. El Acuerdo de París aprobado el 2 de diciembre del 2015 establece las medidas para reducir gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia. Mitigación, adaptación, es una realidad, tenemos que adaptarnos al cambio climático y ser resilientes de los ecosistemas. Este acuerdo entró en vigor en el 2016, en la medida que en octubre del mismo año alcanzó la ratificación de instrumentos por 55 países que suman el 55% de las emisiones globales. Algunos de los puntos, esto es pregunta. Atención total, que ya expliqué en la parte superior. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Qué dije? Se establece como meta limitar el aumento medio de la temperatura por debajo de 2 grados. No debe llegar a 17 grados. ¿Ya? No debe llegar a 17 grados. Esto es pregunta. Se debe incrementar la capacidad de adaptación de los efectos adversos del cambio climático, impulsando desarrollo resiliente y con bajas emisiones de carbono. Hay que impulsar, simplemente generar energía a través de paneles solares, a través de energía eólica, de energía mareomotriz, etc. Nueva forma de energía. Se reconoce el principio de responsabilidad. ¿Qué dije? Todos somos responsables. Todos somos responsables. Pero, diferenciadas. ¿Quién es el mayor responsable? Los países desarrollados. Segundo responsable, los países emergentes. Tercero responsable, países en vía de desarrollo. Pero todos son responsables. Pero hay diferenciadas. El protocolo de Kioto solamente decía los países desarrollados. Muy bien. Se determina que todos los países deberán presentar contribuciones nacionales. ¿Qué hizo Perú? En un tiempo de 5 años.
Perú explicará, hemos ampliado paneles solares en zonas áridas. Hemos impulsado en Piura energía eólica. Cada 5 años debemos, como Estado, ¿qué acción tomó como miembro del Acuerdo de París? Se precisa que los Estados partes deben conservar e incrementar los sumideros y reservorios de carbón, proteger los bosques de la Amazonía, pero en la práctica, los, a veces sacan leyes para deforestar la Amazonía. En vez de proteger, deforestamos. Memoria de corto plazo, chicos. ¿En qué capa de la atmósfera se encuentra el ozono? Activen su audio, por favor. Troposfera. Troposfera. Correcto, troposfera. Muy bien. ¿A qué altitud más o menos se encuentra? Entre 20 a 30 grados de altitud. ¿Ya? ¿Y cuál es su función principal? Capa de ozono es pregunta. Es absorber, filtrar y reflejar radiación ultravioleta. Esa es su función. Absorber, filtrar y reflejar radiación ultravioleta. Pero, siempre hay un pero. Aquí tengo una refrigeradora moderno, de dos puertas. Muy bien, está moderno. Ya está. Pero en el antaño, al reverso, había un motor. Y ese motor simplemente tenía esto, chicos. CFC. CFC, un gas. Clorofluorocarbonos, CFC. ¿De acuerdo? Y luego pasa un tiempo, la refrigeradora ya no enfría, simplemente calienta. Comienza a descomponer alimentos. Entonces, cuando llamamos al técnico, dice que ya no tiene el gas. Vamos a incorporar. Pregunta de examen de admisión general. Y ya tiene respuesta. El cloro, ¿de acuerdo? El cloro es el que destruye a la capa de ozono. El cloro es el que destruye a la capa de ozono. Pero ¿cómo llega a la troposfera? Como CFC. Como CFC. ¿De acuerdo? Como CFC. Entonces, los expertos dijeron, pero si el cloro es el que destruye, entonces vamos a reemplazar pues al cloro. Hidrofluocarbono. Vamos a reemplazar al cloro. Perfluocarbono. Hidrofluocarbono y perfluocarbono son sustitutos del CFC. ¿Sí? Entonces, los aerosoles, los gases refrigerantes, ya no se fabrican a base de CFC, se fabrican a base de hidrofluocarbonos o perfluocarbonos. Pero hace un momento que te dije que hidrofluocarbonos y perfluocarbonos es ejemplo de gases fluorados. El sustituto del CFC es gas fluorado y tiene mayor potencial de retener energía. Hemos resuelto el problema de capa de ozono y estamos generando un problema mayor en la troposfera. El sustituto, ¿de acuerdo? Es un gas de efecto invernadero de mayor potencial. Es un problema en la troposfera. Es un problema en la troposfera. La capa de ozono está cerrándose. Positivo. El aerosol que tienes un desodorante que tienes, de repente tenemos una visita de sorpresa. El primo o el tío está llegando sin comunicar y no hemos hecho limpieza en nuestra sala. Y la mamita dice, vamos a un ambientador. Olor a jazmines, violetas.
y pasa unas horas, se desvanece. Antes se fabricaba con CFC y ese compuesto llegaba a la estratosfera y el cloro es el que destruye la capa de ozono. Ozono, chicos, es O3. ¿De acuerdo? O3. Y el cloro disocia. El cloro disocia, ¿de acuerdo? Separa el cloro, oxígeno, oxígeno y monóxido de oxígeno. El cloro, el cloro, ¿ves? Destruye, separa. Entonces los expertos dicen, hay que cambiar el cloro, pues hay que sustituirlo por hidroper, pero los sustitutos son gases fluorados y está incrementando la temperatura media de la troposfera. Pero de momento la capa de ozono está resuelta. Pero además, eh, ya se está planteando reemplazar a esto, reemplazar, porque se dieron cuenta que es un gas fluorado, es un gas de efecto invernadero, netamente de origen humano. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si el cloro destruye, es un agregado, no está en la separata, ¿no? Si el cloro destruye, ¿cómo se llama el tratado que impide producción de bienes que contengan cloro o CFC? ¿Cómo se llama ese tratado, chicos? Está en la separata. Protocolo de, con la letra M, Montreal. Montreal. Protocolo de Montreal. ¿Ya? Protocolo de Montreal. Entonces, mediante el protocolo de Montreal, ya no se produce bienes a base de CFC, sino hidrofluorcarbono, perfluorocarbono. La capa ozono, ¿de acuerdo? Pero los sustitutos ya es de gas de efecto invernadero. ¿Qué pasaría si la radiación ultravioleta llega con intensidad? Pregunta de examen. Genera cáncer de piel, cataratas, ¿ya? Reducir la respuesta del sistema inmunológico, interferir en el proceso de fotosíntesis, pero tenemos una capa de ozono, ¿ya? Y el protocolo de Montreal impide producción de bienes que contengan CFC, sus sustitutos, pero esos sustitutos en la troposfera es un gas de efecto invernadero netamente de origen humano. Aquí está el protocolo de Montreal. 97 en la sede de Montreal, 24 países, actualmente 197, firmaron el protocolo de Montreal, de acuerdo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Muy bien. Dice, eliminar la producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono, o sea, CFC. Controlar emisiones de otras sustancias que puedan afectar a la capa de ozono. Protocolo te regula otras sustancias que pueden tener un impacto negativo en la capa de ozono. Promover la cooperación internacional entre las partes para implementar las medidas necesarias para cumplir con los objetivos del protocolo, fomentar la investigación y desarrollo, crear un fondo financiero. De repente saca el sustituto. Aquí está, chicos. Eso tienen que subrayar, por favor. Subrayemos esta palabrita. ¿Qué dije? Hidrofluorocarbono, perfluorocarbono no es sustituto de... El sustituto del CFC no es un gas de efecto invernadero. Sí. Entonces, el protocolo lo complementa la enmienda. ¿De acuerdo? La enmienda Kigali. Esa es la respuesta. Con esta enmienda, los sustitutos, y se dice cómo reducir progresivamente el uso de hidrofluorocarbonos, gases de efecto invernadero potentes que se utilizan comúnmente en la refrigeración, aire acondicionado y espumas aislantes. O sea, con enmienda Kigali se debe eliminar hidrofluorocarbonos para fabricar gases refrigerantes o aire acondicionado y espumas aislantes. Con esta enmienda, eso lo tomamos en cuenta, chicos. Aunque el hidrofluorocarbonos no daña la capa ozono, como el CFC no daña, correcto,
no dañe, pero ese CEF hidrofluorocarbono en la troposfera es un gas de, es un gas de efecto invernadero, que originalmente regulaba el protocolo mundial, tienen un potencial de calentamiento global miles de veces mayor que el CO2. ¿Pero dónde? ¿En qué capa? ¿Cuál es la respuesta? En la capa de, en la troposfera. En la troposfera es negativo, pero en la estratosfera, hidrofluorocarbono no destruye a la capa de ozono. Un profesor, un docente, de repente podía plantear enmienda Kigali. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Rol del Ministerio del Ambiente. Es un ministerio del Poder Ejecutivo, órgano técnico normativo, emite ley, resolución ministerial, es experto en materia de medio ambiente, normativa y regulación, diseño e implementación de estrategias, como reducir. O sea, hay un ministerio, ¿y qué estrategia debemos hacer para conservar los bosques, para evitar de repente la contaminación de los ríos? Hay estrategias, pero muchas estrategias quedan en papel. Coordinación y gobernanza ambiental, solo el ministerio no lo puede hacer, se puede ser intergubernamental, hay que coordinar. Conservación de recursos y biodiversidad. Entonces, el ministerio tiene que emitir normas para regular cómo se debe conservar los recursos naturales y la biodiversidad. Nuestro país es un país mega diverso, somos un país de baja latitud. Entonces, el Ministerio del Ambiente debe emitir directivas, normas para conservar los recursos y la biodiversidad. Prevención y control de emisiones es función del ministerio. Gobernanza y fiscalización. Monitoreo. Hay normas, hay muchas normas, chicos, demasiadas normas, pero solamente está en el papel. ¿Qué falta para hacer cumplir dichas normas? Y marcas así. Monitorear. Hacer seguimiento. Monitoreo. Aquí está, monitoreo. Y después de monitorear, vas a evaluar qué entidad es el que aplicó mejor o qué modificación se puede hacer para proteger nuestro medio ambiente, nuestra casa mayor, evaluar para tomar decisiones. Ese es el rol. Por eso el ministro debe ser un gestor, no una persona de confianza del presidente o de la presidenta, sino es el que va a resolver problemas. Organismos adscritos al Ministerio del Ambiente. Organismos adscritos. Tienen su ley orgánica. Forman parte, pero tienen autonomía. CENAMI. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Se encarga de generar información meteorológica. Lluvia, chubasco, espejismo, granizada, climática oportuna para la sociedad. Ocurrió un sismo hace 2 días, 3 días, hace 2 días me parece en Lima, en 3 momentos. ¿A qué entidad se le debe consultar dónde fue el epicentro? Al Instituto Geofísico del Perú. ¿Eh? Dice, se encarga de investigación científica y monitoreo de fenómenos físicos como volcanes, sismos de origen climático. Pero algunas personas llaman directamente a una televisora, a un radio. No, el experto en la materia de sismo, donde fue el epicentro, es el Instituto Geofísico del Perú. CERNAM. Tenemos áreas naturales protegidas. Quien administra las áreas naturales protegidas es CERNAM. Esto fue pregunta. Administra las áreas naturales protegidas, parques nacionales, reservas nacionales, santuarios nacionales, coto de caza, refugio de vida silvestre. ¿Quién administra dichas áreas naturales protegidas? CERNAM. OEFA es un organismo adscrito, ¿no? Dice, organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Este organismo, por ejemplo, una mina X, genera contaminación. Estamos llegando por un río conocido y resulta que en la parte superior el río tiene coloración normal
como es un río, y 6 AM viene de la zona minera y entra en contacto con el río. Que la minería eh, está, el agua que empleó está incorporando al curso de un río. ¿Y qué organismo debe fiscalizar? ¿Qué organismo debe sancionar? OEFA. OEFA. ¿Ya? Muy bien, OEFA. SENACE, Sistema Nacional de Certificación Ambiental. Emita certificación ambiental para que los proyectos, quiere decir, siempre digo, cuando sean profesionales, el- desde el primer sueldo, mínimo 10%, ya máximo 30%, pues, ahorrar. Después de 10 15 años ya tienes suficiente capital, una empresa. ¿Y quién va a ponerte el sello que la industria, que la empresa que estás creando no genera contaminación? Y la respuesta es SENAS, certifica. En cambio, si la industria o la empresa que has creado contamina, quien sanciona es OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Quien certifica, SENAS. El Instituto de la Amazonía, en la Amazonía, ¿qué debemos impulsar? Debemos impulsar desarrollo sostenible. Nada más, desarrollo sostenible. Y este organismo adscrito al Ministerio del Ambiente nos dice que nuestros glaciares se encuentran en contracción. Máxima autoridad nacional en investigación científica en estos temas. ¿En qué tema? En glaciares, investigación de glaciares, ecosistemas de alta montaña, organismos adscritos, se rigen por su ley orgánica, pero están adscritos. Clave, chicos. Uno bueno, uno bueno, dos avión, dos avión, tres bueno y cuatro casa, cuatro casa. Cuatro casas cívica, patrimonio de la nación, patrimonio de la nación, patrimonio de la nación. Y respondes así, está conformado por patrimonio cultural y por patrimonio, respuesta chicos, patrimonio cultural y patrimonio, patrimonio natural. Patrimonio de la nación, patrimonio cultural, patrimonio natural. Se supone que patrimonio cultural es quehacer hecho por el hombre y sin intervención humana. ¿De acuerdo? De la nación es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres antepasados nos han dejado a lo largo de la historia y está constituido por el territorio que lo ocupa, flora, fauna y todas las creaciones de las personas. Flora, fauna natural y creaciones cultural. ¿Ya? Ese es patrimonio de la nación. Perú tiene una maravilla, pero no hacemos uso correctamente. ¿Qué es patrimonio cultural? Hecho por el hombre. Línea de Nazca, Chan Chan, ¿de acuerdo? Machu Picchu, ¿no? Tumi, etcétera. Eso es patrimonio cultural, hecho por el hombre. Hecho por el hombre. Nada más. Hecho por el hombre. Según la UNESCO, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que se caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, o sea, todo lo que ha creado el hombre. Todo lo que ha creado el hombre es patrimonio cultural. ¿Ya? Todo lo que hemos creado es patrimonio cultural. Pregunta para un examen. Categorías. Eso es lo que tienes que dominar. Categorías. Ahí, atención al 100%. ¿Ya? Categorías. Mira lo que dice. Hay categoría
patrimonio arqueológico. Patrimonio arqueológico. Patrimonio arqueológico. Patrimonio arqueológico. Pre-Inca e Inca. Ah, pre-Inca e Inca. Línea de Nazca, Machu Picchu. Chan Chan, Sacsayhuamán. Patrimonio arqueológico. Patrimonio histórico. ¿De acuerdo? Patrimonio histórico. Patrimonio histórico corresponde a la época, ¿de acuerdo? Época colonial y república. Y república. Época colonial y república. Ah, histórico, con la llegada de los españoles. Arqueológico, pre-Inca e Inca. ¿Ya? Eso es lo que tienes que manejar. Arqueológico, pre-Inca, Inca. Histórico, de la época, corresponde a la época colonial y a la república. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. El Ministerio de Cultura distingue las siguientes categorías de patrimonio cultural. Mira, a ver. Aquí. Patrimonio material inmueble. Patrimonio material inmueble. Chicos, en este párrafo, ¿qué es patrimonio material inmueble? ¿Qué palabra debo subrayar? ¿Qué palabra debo subrayar? Activen su audio, chicos. Inmueble. No Inmueble. pueden trasladar. Correcto. No, 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 ahí no pueden trasladarse. No pueden trasladarse. Ejemplo, las líneas de Nazca. Listo. Línea de pre-Inca. Por lo tanto, si es pre-Inca es arqueológico. De la época colonial. De la época colonial. La casona de San Marcos. Inmueble. No pueden trasladarse. Y abarca tanto los sitios arqueológicos, que es arqueológico pre-Inca e Inca. Huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes, todo lo hecho por el hombre, pero de la época pre-Inca e Inca. Así como las edificaciones coloniales y republicanas. Si es republicana, colonial o republicana, es histórico, patrimonio histórico. Ejemplo de patrimonio histórico. Aquí tienes como respuesta. Ejemplo, la casona de San Marcos. Ejemplo, la plaza de toros de Hacho. Es de la época colonial y republicana. Muy bien. Entonces, inmueble no se puede trasladar. No se puede trasladar. Patrimonio, borramos. Patrimonio material mueble. Material mueble. Mueble. ¿Cuál es la palabra clave? Pueden trasladarse de un lugar a otro. De un lugar a otro. ¿De acuerdo? Patrimonio arqueológico mueble. Material mueble. Arqueológico. Ah, por ejemplo, ¿cuál es? Tocados y cerámicas prehispánicas. Ya está. Mantos paracas. Mantos paracas. Otro ejemplo, tumi de oro. Se perdió. ¿Ya? Se traslada. Huacos retratos. Aríbalo Inca. Ah, patrimonio arqueológico material mueble. ¿Ya? Y de la época colonial o república, la creación de Eva, óleo del siglo XVII, época colonial. Mobiliario de la época colonial. La espada de Simón Bolívar o la espada de San Martín.
de la época es patrimonio cultural, histórico, material, mueble. ¿Ya? Se traslada de un lugar a otro. Patrimonio inmaterial. Recordando, esto es material, material y esto es inmaterial. Me parece que es una pregunta de la separata. Patrimonio inmaterial. Hay un niñito de 2 meses, ya un añito. Y como es carismático, tiene muchas tías, tíos, primos, y resulta que dejó de tomar leche, dejó de consumir alimentos, y como sus padres de repente son profesionales, llevan una clínica especializada en pediatría, y el médico no da solución, tiene el mismo problema, una ancianita de la zona rural, mira al pequeñito y dice, está ojeado, hay que pasarle huevo. Cultura viva, cultura viva. Eso es inmaterial, se transmite de generación en generación, se transmite de generación en generación. Cultura viva, ¿de acuerdo? Soba del cuy o soba de huevo, cultura viva. Le soban con huevo, al día siguiente duerme, o sea, toda la noche duerme, al día siguiente se despierta y comienza consumir alimento. ¿Qué pasó? La ciencia no tiene explicación. ¿Ves? Eso se llama cultura viva. También está representado en medicina tradicional, ¿correcto? El arte popular, danza de tijeras, las leyendas, la cocina típica, las expresiones, conocimientos y técnicas asociadas a los instrumentos artefactos, cómo se elabora tejidos, ¿no? En Cusco, etcétera, etcétera. Sistema de jueces de agua de Corumbe. O sea, se transmite de generación en generación. Patrimonio inmaterial. El Señor de los Milagros, patrimonio inmaterial. Danza de tijera, patrimonio inmaterial. La peregrinación al santuario del Señor de Goyurriti en Cusco, patrimonio inmaterial. ¿Ya? O la marinera, patrimonio inmaterial. Se transmite de generación en generación. Muy bien. Patrimonio documental. Cuando dice patrimonio documental, ya la inteligencia artificial está detectando que el quipu es una forma de escritura. Seguramente va a continuar con la investigación. Se dice por lo general que los incas no conocieron la escritura, pero la inteligencia artificial ya está descodificando y resulta que es una forma de escritura. Pero vamos a suponer que todavía la inteligencia no ha publicado. Documental solamente con la ayuda de los españoles, ¿ya? Con la ayuda de los españoles, de la época colonial, de la época republicana. Acta de fundación de Lima. Recuerdo de la monarquía peruana o bosquejo de la historia de los incas. Primer libro de actas de evaluación del Ministerio de Educación. Todo lo que tiene que ver con escritura, información grabada mediante nuevas tecnologías digitales, audiovisuales y otros. Patrimonio subacuático. Patrimonio subacuático. Por ejemplo, en el lago Titicaca, la cultura Tiahuanaco y otras culturas anteriores hacían ofrendas al lago. Patrimonio subacuático. O en época colonial, el oro y la plata era desplazado de Europa y los corsarios asaltaban en alta mar, hundían barcos españoles. Patrimonio subacuático. Son aquellos bienes que tengan la importancia, valor y significado que se encuentren sumergidos bajo el agua, ya sea en territorio peruano, los espacios lacustres, lagos, ribereños y otros acuáticos del territorio nacional, parcial, pero mínimo, promedio mínimo 50 años. 50 años como mínimo, es patrimonio subacuático. ¿Ya? Mira, aquí dice embarcaciones del siglo XVII, galetas, ¿no? Asentamiento prehispánico en la laguna de Calangio, en Junín, etcétera, etcétera. Patrimonio industrial.
de repente fábrica textil Lucre en Cusco, o primer rayos X, ¿no? Una industria tiene pues una especie de museo. Esta es la primera máquina, la segunda máquina, tercera máquina, patrimonio industrial. Muy bien, aquí tenemos la facultad de la Avenida Grau, ¿no? Facultad de Medicina de San Fernando. Conservación y defensa del patrimonio cultural. ¿Qué dice el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Cultural del Ministerio de Cultura? Es el organismo de poder ejecutivo responsable de todos los aspectos culturales del país. No es un organismo del Ministerio de Cultura. El Viceministerio de Patrimonio Cultural es el responsable directo, no el Ministerio de Cultura, sino el Viceministerio. ¿Ya? La gran riqueza patrimonial que tiene el país está amenaza, está expuesta. Y la imagen dice todo. Amenazas naturales, sismos, erosión por lluvias, humedad, con el fenómeno del Niño, inundaciones, avalanchas, cambio de temperatura, asolamiento, amenazas naturales, amenazas humanas. Un ejemplo, huaqueo. No valoramos. Vamos a extraer, vamos a vender a un extranjero vestigio de culturas, de la cultura Lima, de la cultura Nazca, huaqueo. No damos un valor. Vandalismo. Como tengo necesidad de vivienda, sé que es un asentamiento pre-inca, pero tengo necesidad, invasión. Y al excavar, al construir, encontramos vasijas y para que el misterio no intervenga, destruimos. Eso ocurre, es una realidad. O hay una huaca y simplemente en próxima es una zona agrícola y estamos ampliando la zona agrícola destruyendo huacas. O estamos ampliando áreas urbanas destruyendo huacas. Amenazas humanas. O simplemente indiferencia ciudadana. O negligencia de autoridades. No puedo chocar con mis votantes. Ellos nuevamente me podrían elegir. Mira, negligencia de autoridades. Es una realidad que acontece en nuestra patria. Dice Dirección General, Dirección y organismos. Este es el órgano de línea de Ministerio de Cultura a cargo de defensa. Este es el que va a defender, este es el que va a repatriar. Repatriar, ¿de acuerdo? Va a defender. Dirección General de Defensa del Patrimonio, repatriar mantos paracas de un museo de Francia, o de un museo de Alemania, o de un museo de Holanda, o Países Bajos. Repatriar, pregunta examen. Dirección General de Museos, Archivo General, Archivo General. ¿Quieren saber algo del Perú? Debemos ir al Archivo General, resguarda y conserva testimonio documental y de mayor relevancia que han tratados, declaración de la proclamación de independencia, Archivo General. La Biblioteca Nacional, estudié en Barrios Altos, cerca al Congreso, y cerca al Congreso en la Avenida Bancay había la Biblioteca Nacional. Era mi segunda casa, pero lamentablemente encontrábamos libros, sí, pero con hojas rotas. Eso es una realidad. Ahora pocos visitamos biblioteca, más es virtual, pero eso era nuestra segunda casa, ¿ya? Biblioteca Nacional. Y patrimonio natural, chicos, es sin intervención humana, ¿ya? Diversidad biológica, recursos naturales, servicios ecosistémicos. Para Perú, como crece horizontalmente, entonces sí o sí tenemos que crear áreas naturales protegidas. ¿Y quién administra las áreas naturales protegidas? Decíamos hace un momento, CERNAM. Parques nacionales, santuarios nacionales, coto de caza, etcétera, etcétera. CERNAM. El Estado crea áreas naturales protegidas para conservar flora o fauna o paisajes o ecosistemas de importancia, para que nuestros nietos o bisnietos contemplen lo que tiene Perú. ¿Ya? Muy bien. Teniendo en cuenta el valor
rector del patrimonio, el Ministerio del Ministerio del Ambiente ha elaborado el Inventario Nacional del Patrimonio Natural, que es una herramienta fundamental. Entonces, correcto, correcto. Patrimonio mundial. ¿Quién es el que declara que, que Machu Picchu o la línea de Nazca o Chan Chan tiene un valor excepcional, un valor trascendental? Y respondes así: UNESCO. UNESCO. ¿De acuerdo? Es designado por su gran magnitud cultural o natural al resto del mundo. Es trascendental, es importante. O sea, protegido por la UNESCO, protegido por CERNAM, por el Ministerio del Ambiente. CERNAM. ¿De acuerdo? Importancia del patrimonio mundial. Para que los bienes de un país sean incluidos en la lista del patrimonio mundial, deben tener un valor universal excepcional. Esto es importante. Valor universal excepcional. Las ciudades que ganan la protección de su patrimonio se benefician al incluirse dentro de la lista del patrimonio de la humanidad. La UNESCO es el que declara, esto es pregunta, la UNESCO, consciente de ello, obliga a legislar específicamente para proteger. Muy bien, estás en la lista, pero si el Estado no preserva, no protege, puede ser retirado de la lista. Eso podría ocurrir a Machu Picchu porque, como es una de las maravillas, ingresamos miles por día y resulta que la mayor presencia está removiendo los andenes, entonces se tiene que reducir. La UNESCO declara patrimonio y también puede retirar. ¿Ya? Muy bien. Un bien puede ser excluido de la lista, correcto. ¿Quién es el que toma? UNESCO. Pero el Estado debe proteger. Pero si el Estado no protege, puede ser retirado el cargo de, finalmente, de patrimonio mundial de la humanidad. Patrimonio cultural puede ser material e inmaterial. Inmaterial es lo que se transmite, lo que se practica, es inmaterial. Material, monumentos, conjuntos como ciudades, poblados, lugares, obras, cultural, obras elaboradas. Siempre el término cultural es hecho por el hombre. Inmaterial es lo que se practica o lo que se transmite de generación en generación, lengua, tradiciones, costumbres, cuentos, folclore. Patrimonio natural, eso es sin intervención humana. Formaciones geológicas, correcto, zonas naturales. UNESCO contempla asimismo paisajes culturales, que son paisajes representativos de la fusión armónica entre la naturaleza. Un mixto, aquí está mixto. Ejemplo, Machu Picchu. ¿Qué tiene Machu Picchu? Tiene natural y tiene cultural. Ejemplo, mixto. ¿Ya? Muy bien. En 1992, la UNESCO creó el programa Memoria del Mundo con la finalidad de preservar el patrimonio documental mundial. Muy bien, facilitará su acceso y crear conciencia de su trascendencia. El programa determina el patrimonio mundial de importancia, lo inscribe en el registro y facilita su conservación. Aquí está un ejemplo documental. Patrimonio de la Humanidad del Perú. Mira, material, Ciudad del Cusco, el Chavín de Huántar, Chan Chan, Centro Histórico de Lima, línea de Nazca, Centro Histórico de Arequipa, Sagrada, Caral, la ciudad sagrada, Capacñán, Camino del Inca, Complejo Arco Astronómico Chanquillo. Eso sería material. Inmaterial, todo tiene que ver con danzas, con prácticas que se transmite de generación en generación. Natural tenemos dos. Parque Nacional Huascarán, porque es el pico más alto de la zona tropical de baja latitud. Parque Nacional Manu es el que protegemos, hay mayor biodiversidad en aves. Mayor biodiversidad en aves. Parque Nacional de Manu. Mayor biodiversidad en aves y Parque Nacional, el pico más alto de la zona tropical. Mixto, el Santuario Histórico de Machu Picchu y el Parque Nacional Río Abiseo, donde está el Gran Pajatén, de la cultura Chachapoyas. Lista indicativa, definición, importancia, sitios inscritos que podían pasar a considerarse como patrimonio mundial. Número 1, clave chicos, clave C.
Número 2, enano. Número 3, casa. Y número 4, bueno. Eso sería la clase de hoy día, chicos. Nos pasamos 4 minutos, 5 minutos. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Chao, Muy profe. bien, chicos. Nos vemos. Chao.